Ja. Gràcies per venir i ja això ha d'anar ràpid perquè heu de veure el que ve ara, que estarà molt interessant. Aquesta és una mica la idea que tenim del festival, que sigui no només risses, que també hi hagi una mica de penseu, ¿vale? Altafulla, que esteu sempre ahí... No, que sou molt macos. Així que vull un fort aplaudiment per al Pepe Colubi i al Xurxo que han vingut avui. Fuerte el aplauso. Hay que sacar los trastos. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Yo hace poco no sabía ni que existía el nombre de Altafulla y ahora estoy, de verdad, estoy encantadísimo porque me obligaron a pillar un avión súper temprano esta mañana. He dormido poquísimo, estoy un poco mareado, pero he tenido la oportunidad de pasear por el pueblo y de hacer fotos y de ver, y hasta me compré un libro con la historia de Altafulla. Entonces ahora estoy enteradísimo. Perdón, pero el que presenta te estoy robando. No, si te molesto con... Oye. Sí. Espera, yo esto no sé cómo era. Bueno, gracias y bienvenidos y bienvenidas todos al primer evento del Neurona Fest de Altafulla. Me gusta ubicar a la gente, porque hay gente que puede estar aquí preguntándose ¿en qué localidad estoy? Te lo digo, estamos en Altafulla. Pero podéis seguir preguntando, ¿y qué hago en Altafulla exactamente? Pues estás en el arranque del Neurona Fest, Festival de Ciencia y Comedia. Y dices, ¿pero en qué consiste el arranque? Pues yo te lo digo también. Es una charla con Xurxo Mariño sobre lo que pasa en el cerebro cuando nos reímos. Si te preguntas qué es una charla, yo creo que tienes ya que irte por la puerta, que no es tu sitio. Pero queremos agradecer colaboraciones importantes como el Hotel Gran Claustra o la tienda Mariscal y Sarroca, así como la organización del Ayuntamiento de Altafulla. Sin todos ellos no sería posible, pero sin vosotros y vosotras aquí sería muy raro que Xurxo y yo estuviéramos hablando a una sala vacía, aunque cosas más raras hemos hecho, seguro. Seguro. Yo he estado ensayando conmigo mismo, ¿sabes? Eso tiene un nombre sensual. ¿Ah, sí? Ensayar con uno mismo, sí, sí. Bueno, y puede que os preguntéis quién es Xurxo Mariño. Xurxo Mariño es doctor en Ciencias Biológicas, profesor del Departamento de Fisioterapia, Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad de A Coruña y miembro del grupo de investigación Neurocom. Realizó sus investigaciones de postdoctorado en el Massachusetts Institute of Technology, lo que los colegas llamamos el MIT. Ha publicado los libros Os dados do reloxeiro, Po de estrelas, Neurociencia para Julia, Tierra, El misterio de la mente simbólica y La conquista del lenguaje, y participa con espacios de divulgación científica en diversos formatos, como el programa Quen anda aí de la tele galega y el programa Órbita Laica de Televisión Española. Yo, por mi parte, me llamo Pepe Colubi, desgrano sandeces en un programa llamado Ilustres Ignorantes y tengo 3 novelas publicadas. De verdad, pocas veces puedo decir esto delante de gente que me escuche, porque lo digo yo solo en casa. Y están muy bien. O sea, están las 3 novelas, las 3, ¿eh? No escogería ninguna de las 3. Con su portada, su solapa, su papel, gramaje bueno. Está en audiolibro también incluso. O sea, yo os la recomiendo. No hace falta que la leáis, pero compradla, por favor. Bueno, si te parece, Xurxo, antes una pequeña introducción, una pequeña anécdota para introducir el tema. La primera vez que yo me acerqué, no tanto de manera neurológica, sino antropológica al concepto del humor. Esto nos lleva hace 25 años, yo vivía en Oviedo entonces. En Oviedo se celebran las fiestas patronales de San Mateo y uno de los actos festivos de aquel San Mateo era la actuación de Manolo Escobar, contando como telonero con Chiquito de la Calzada y todo ello en la Plaza de Toros de Oviedo. Manolo Escobar, Chiquito y Plaza de Toros, todo muy asturiano, como podéis ver. Alcaldía del PP, por si no quedaba claro. Y yo estaba allí en calidad de periodista para cubrir el evento para un periódico local, pero estaba sobre todo en calidad de fanático de Chiquito de la Calzada. A mí me rompió la cabeza desde el primer minuto que lo vi en televisión. Yo estaba allí, era la Plaza de Toros, la actuación empezaba temprano porque era público mayoritariamente mayor y me acuerdo que salió Chiquito de la Calzada y le pegaba el sol de frente, puso la mano así a modo de visera
¿Salió la música? Contesta. Puso la mano así a modo de visera y dijo, hace tanto calor que hasta las ranas llevan cantimplora. Y había que verme, yo parecía poseído por el exorcista, o sea, era una entrega, una pasión total. Así que acabó la actuación, salió Manolo Escobar y yo me dirigí al camerino a entrevistar a don Gregorio, que es era el nombre real de Chiquito. Hice mi primera aproximación antropológica. Le pregunté si era verdad que los chistes se inventaban en la cárcel. Me miró con un requiebro y dijo, yo ni he pisado la puerta de comisaría. Y me quedé así un poco consternado y dije, bueno, ojalá dentro de muchos años en Altafulla conozca a Surso Mariño y me dé respuesta a estos temas. Si te parece, Surso, empezamos por las emociones. Vale. La alegría y la tristeza están entre las básicas, la ira o el miedo serían otras, pero creo que sabemos poco de los circuitos neuronales que generan estas emociones. ¿Qué papel juegan la alegría y la tristeza? ¿Qué papel juegan? Claro, voy a hacer una división general primero. Todos habéis escuchado hablar de las emociones. ¿A quién tengo que dirigirme? ¿A ti o a ellos? A ellos. A ellos. Vamos a estar hablando de emociones todo el tiempo, ¿sabes? Me da a mí. Y las emociones básicas, a lo mejor habéis leído más de una vez en alguna página en la red o tenéis libros sobre las emociones básicas. No sabemos cuántas son las emociones básicas, cuántas tenemos los seres humanos, porque es muy difícil de estudiar. Pero hay 4 emociones que todos los grupos de investigación que se dedican a estudiar las emociones están de acuerdo, que son las que acaba de decir Pepe, que es la alegría, la tristeza, la ira y el miedo. ¿Y entonces qué papel tienen? Y hay algo fundamental, porque hay emociones como, no sé si se le pueden llamar emociones, pero yo he leído más de una vez que sí, como la envidia, los celos, la suficiencia. Esas son construcciones que tenemos los seres humanos muy complejas, pero no las tienen los otros animales. Entonces, el criterio principal, y lo que nos vale a los científicos para estudiar con profundidad las emociones, es que sean innatas, que sean universales y que las compartamos con otros mamíferos. Entonces, estas 4, la ira, la alegría, la tristeza y el miedo, son 4, ira, la alegría, tristeza, 4. Y el miedo, sabemos que las compartimos por lo menos con el resto de mamíferos y es probable que con otros animales. Y como emociones que tenemos generadas en nuestro organismo de manera ancestral sirven para algo. Todas las emociones son buenas. La tristeza es una cosa buena y el miedo es una cosa buena porque todas sirven para algo y además todas evolutivamente han salido, ¿no? Ahí por ejemplo, el miedo. El miedo es el más estudiado. ¿Para qué sirve el miedo? No sé ¿para qué dirías que sirve el miedo? Alerta. El miedo, claro, el miedo sirve para mantenernos alerta de los peligros, ¿no? Tenemos tendencia a tener de forma ancestral miedo, por ejemplo, a las alturas, a las serpientes, a los insectos, a las arañas. A las cucarachas. A las cucarachas, que son, sí, también. Y después, a lo largo de nuestra vida, vamos perfilándolo, ¿no? Con la memoria y el aprendizaje vamos perfilándolo. Por ejemplo, no tenemos que aprender a tener miedo. El miedo no sale solo. Pero sí que aprendemos a qué le tenemos miedo. Por ejemplo, la Guardia Civil, que es una novedad evolutiva, inicialmente no le tenemos miedo. Eso se aprende, ¿no? A hostias. Sí, pero este es un concepto importante. Las emociones básicas, al menos estas 4, las tenemos todos de forma innata, las compartimos con otros mamíferos, sirven para algo y se modifican durante el aprendizaje. Entonces, respondiendo a tu pregunta, porque como ves me lío bastante, ¿cuál es la función, ¿no? de la alegría y de la tristeza? Me decían. Y esto es muy interesante porque decía que el miedo sirve para mantenerlos alerta, para alejarnos de los peligros. Pues la alegría y la tristeza sirven para lo mismo, tienen exactamente el mismo fin, que es fomentar, de alguna manera, fomentar la interacción social, mantener la interacción del grupo, y más en nosotros que somos animales sociales. Hay otros animales que también pueden tenerlo, pero que no tienen por qué ser sociales. Por ejemplo, la alegría es una señal de que todo está ok, de que no hay problema, ¿no? Si tú eres un ser del Paleolítico, un Homo erectus, y te encuentras con otro Homo erectus, si tú exteriorizas una emoción de alegría, pues estás dando una señal de que no te voy a romper la cabeza, ¿no? Porque ahí, claro, había que comunicarlo, que esto es otra cosa. Las emociones es una manera de enseñar qué hay dentro de tu mente, ¿no? Y la tristeza es también una forma
de mantener unido al grupo, porque ancestralmente, y esto que voy a decir lo sabemos precisamente a que se puede estudiar en otros animales. La tristeza es una manera, surge a partir de lo que se llama pánico o angustia ante la soledad. Y la manera ancestral la tristeza surge en las crías de los mamíferos cuando se quedan solas. Cuando la cría de un mamífero se queda aislada, pues se pone a berrear, ¿no? Y es una señal de alerta para indicarle al resto del grupo que se ha quedado sola. Entonces, respondiendo a tu pregunta rápidamente, sirven para la interacción del grupo. También, ya que hablas de crías de animales, hay algo que parece ser que donde se origina la risa, que es en las peleas que simulan los cachorros. Exacto. Que, bueno, se ven en los animales y también en mis sobrinos, por ejemplo. Son peleas simuladas, pero son juego a la vez. Exacto. Y has definido, que me encanta, la risa como una curiosa vocalización que sirve como indicador de felicidad. Exacto. Tenemos que las emociones sirven para, como acabo de decir, es una ventana a nuestra mente. Además, muchas veces no la podemos controlar y eso está bien, ¿no? Las emociones sirven para orientar nuestro comportamiento y para comunicar al exterior cómo es ese estado mental que tenemos en nuestro momento. Entonces, estudiar las emociones, como decía, es muy complicado en los seres humanos, pero lo bueno es encontrar en algún otro mamífero la raíz de alguna de esas emociones. Entonces, ahora sabemos, o la idea, es que la experiencia o la exteriorización más ancestral también que compartimos con otros animales de alegría es el juego, pero es el juego físico que tenemos en la infancia. Y aquí hay algo maravilloso. ¿Sabéis cómo esas peleas que tenemos en la infancia? No, bien, pues ese juego siempre suele ir acompañado de la risa. Y lo bonito de esto es que lo podemos ver en dos cachorros de perro. Y además, ¿sabéis cuando juegan? Que están simulando una pelea. O dos cachorros de rata, por ejemplo, esos animales. Las ratas. Entonces, el juego es el indicador más universal de la emoción de alegría. Y es muy interesante. Y, como me acabas de apuntar, cuando estamos practicando alguna emoción, tendemos a comunicarlo a nuestro entorno. Y la manera que tenemos de comunicar la emoción de alegría es con la risa. Es que decía Robert Provine, que lo nombras también mucho, sí, investigador de la Universidad de Maryland, psicólogo y autor de estudios sobre la risa y el humor, que solo nos reímos delante de otras personas. Sí, Esto le da una idea de cohesión social a la risa. Exacto, claro. Sí, la risa es un acto esencialmente social. Exacto, esencialmente somos unos animales hipersociales, ¿no? Y entonces, nosotros tenemos muchas representaciones emocionales que van para eso. Y, claro, podéis estar pensando, bueno, por lo menos cuando yo leí eso de Provine, yo pensaba, pero mira, a mí me encanta ir caminando por la calle y ver a alguien que se va riendo solo, ¿no? ¿No os mola eso? ¿A qué sí? Poco. Sí, no os alegra el día. Yo voy caminando por la calle y veo a alguien que tiene una sonrisa genuina y que va pasándoselo de puta madre consigo mismo, ¿no? Así, y está solo. Pero lo que dicen algunos, claro, ante esto, claro, para eso tenemos a los filósofos, para que nos ayuden a pensar un poco más allá de donde. Y lo que decía un filósofo, que era un francés que se llamaba Bergson, es que, bueno, y más gente hoy en día, es que esa persona está realmente sola. No estás realmente solo, porque nosotros además tenemos un universo mental muy complejo, ¿no? Esa persona se está riendo porque estará imaginándose pues algo que le pasó el otro día con sus sobrinas o estaba viendo a sus perros. Entonces, esencialmente sí, la risa y esa sensación, la emoción de alegría es algo muy, muy humano. Claro, cuando leí esta frase de Provine de que solo nos reímos delante de otras personas, pensé, Provine no me ha visto a mí solo en casa viendo Seinfeld. Sí. Pero claro, en realidad estoy riéndome con George, con Kramer, con los personajes que están hablando ahí. Claro. Y aquí además hay algo muy interesante, y es que nos reímos con otras personas y las cosas que nos hacen gracia tienen siempre una marca humana. Es decir, el humor funciona en la medida en que representa algo humano. Un robot nos puede hacer gracia en la medida en que está
en que nos recuerda a algo humano. Dos piedras, una tira cómica de dos piedras, pues hablando, el lenguaje ya es algo humano, entonces nos pueden hacer gracia, o si una piedra tropieza, ¿con qué tropieza una piedra todo esto, no? Sí. Entonces, eso es muy interesante. Y eso, respondiendo a lo que me comentabas, es algo muy íntimamente humano, la alegría y el humor. Pero ¿cómo definimos el humor respecto a la risa? Porque podríamos pensar que la risa viene detrás del humor, pero sin embargo los bebés, por ejemplo, se ríen de manera aparentemente aleatoria y antes de comprender el chiste. O sea, un niño comprende el chiste con 3, 4, 5 años, pero los bebés ya se ríen antes, previamente. Sí. ¿Es la risa como ancestral y el humor más elaborado? Claro. No sabemos si otros animales tienen humor, ¿no? Pero lo que sí que tienen es risa. Es risa. Y la risa realmente es automática. Imaginad cuando uno puede... La risa no sale sola, ¿no? Quien es buen actor pues puede simular una risa, pero es algo automático. Hay cosas maravillosas. Por ejemplo, una criatura humana recién nacida, o no recién nacida, pero un ser humano que sea sordo y ciego de nacimiento, se ríe sin haber visto nunca. Si le haces cosquillas, se ríe, se parte el culo de risa, sin haber visto nunca una sonrisa y sin haber escuchado nunca una sonrisa. Le sale. Y después hay una condición que es, ¿cómo se llamaba esto? La hidranencefalia. Hidranencefalia es... Sí, espera, que yo tenía mis notas. Sí que es hidranencefalia. Da igual, ¿no? Pero da igual el nombre, realmente. Porque lo que hacemos los científicos es poner nombres, encasillar a las cosas. Se llama hidranencefalia, sí. En donde no hay corteza cerebral. Vosotros sabéis que lo que tenemos dentro del cráneo es el encéfalo, no el cerebro. Cuando a Luis XVI le cortaron la cabeza, no perdió el cerebro, perdió el encéfalo, o sea, perdió más cosas, ¿no? Todo lo que hay es el cerebro, que es esa cosa superficial con muchas circunvoluciones y muchas vueltas que parece una nuez. Pero dentro hay muchas más movidas, ¿no? Hay el diencéfalo, está el tálamo, está el hipotálamo, está el tronco del encéfalo, está el cerebelo. De hecho, más del 80% de las neuronas son las células que gestionan nuestro sistema nervioso, ¿no? Más del 80% de las neuronas que hay dentro de vuestro cráneo no están en el cerebro, están en las otras estructuras, sobre todo en el cerebelo. Me acabo de perder, yo creo porque estaba diciendo todo esto. ¿Cómo podemos definir el humor respecto a la risa? No, estaba hablando de la hidranencefalia. Sí, perdonadme. Los bebés que nacen sin cerebro, tienen todo lo demás. El cerebro es supuestamente la estructura que nos provee de nuestras capacidades cognitivas más humanas, ¿no? El lenguaje, la capacidad de tener un pensamiento pues, racional y complejo y flexible. Pues hay seres humanos y también otros mamíferos que pueden nacer sin el cerebro, sin esta cubierta, sin este casco que tenemos con todas las circunvoluciones. Esos bebés tienen una condición muy disminuida, pero si les haces cosquillas, se mueren de risa. Y tienen también otras respuestas emocionales. Por ejemplo, pueden tener miedo ante extraños. Entonces tienen una serie... desgraciadamente son interesantes para comprender cómo funcionamos, ¿no? Entonces los bebés las niñas, los niños con hidranencefalia nos muestran lo profundamente arraigadas que están esas respuestas emocionales, porque las tenemos sin corteza cerebral. Entonces la respuesta a tu pregunta es sí, la risa claro que es automática porque la tienes hasta sin cerebro, ¿no? Ancestral. A mí se me ocurre que la risa es el premio que nos damos a nosotros mismos cuando entendemos el chiste. Sí. O sea, una carcajada es como... Había un anuncio de Fernando Alonso de barras energéticas que decía mi pequeño gran premio de cada día. Pues eso nos damos ese premio. Pero curiosamente, la risa es contagiosa, igual que los bostezos, también que es otro misterio a resolver. Pero la risa surge en momentos inadecuados, ¿no? Por ejemplo, en un funeral, o es muy típico en televisión. Hace poco vimos un ataque, bueno, yo lo vi, no sé si lo visteis, un ataque de risa que le dio a Pilar Eire en el Tot Smoke, que ella claramente en una entrevista en televisión no quería reírse, pero ella misma había evocado una imagen de un rey muy graciosa y se estaba literalmente muriendo de risa
y no quería reírse, pero sin embargo puede ser indebida o incontrolada la risa también, igual que los bostezos contagiosos. Sí, bueno, eso lo utilizáis bueno, no sé tú, pero en el cine se utiliza mucho, ¿no? Las risas enlatadas, porque tenemos esa facilidad para... ¿Tiene algo que ver la neurona espejo? Que solo porque me viene espejo a la cabeza, no porque sepa nada. No lo sabemos. Con las neuronas espejo, ¿habéis escuchado hablar de las neuronas espejo? Resulta que si tú pones a un macaco rhesus, son los macacos que aparecen en los documentales de la India que están por los templos y por ahí, son esos. Esos se utilizan mucho en investigación. Pues si tú estudias qué neuronas se activan en un macaco cuando está haciendo algún gesto, por ejemplo, con las manos, y después estudias qué neuronas se activan en ese macaco cuando ve a otro macaco hacer el mismo gesto, se le activan también esas mismas neuronas. Y por eso se llaman neuronas espejo, porque son neuronas que se supone que nos ayudan a empatizar con los demás. Entonces, en los seres humanos no se sabe si las tenemos. No se sabe. No se sabe. Y aquí hay un mensaje muy importante. Esto te lo comentaba a ti, hablando de otra cosa esta tarde. La inmensa mayoría de todo lo que podéis leer y de todo lo que sabemos sobre el funcionamiento del sistema nervioso jamás se ha estudiado en los seres humanos. Jamás. Porque sabemos realmente muchas cosas con mucha profundidad a nivel de propiedades de las neuronas, de propiedades eléctricas de las neuronas, de circuitos de las neuronas, de lo que hacen determinadas sustancias en determinados circuitos. Pero eso no se puede estudiar en un ser humano. ¿Vosotros conocéis a alguien que deje que le abran la cabeza y que le introduzcan unos electrodos de registro o de estimulación y que le metan sustancias para...? No. Muy pocas veces. Entonces, ¿qué seres humanos colaboran de manera desinteresada con la... Me estoy yendo un poco aquí, pero es que esto es un mensaje muy importante. Interesante. De hecho, sí. ¿Qué seres humanos colaboran de forma desinteresada con la neurociencia? Pues, desgraciadamente, aquellos que por alguna razón tienen algún trauma, algún problema. Por ejemplo, son muy interesantes los traumas anatómicos, físicos. Una persona que recibe un disparo y no muere y pierde un trozo de corteza cerebral, desgraciadamente es muy interesante, porque tú puedes saber cómo era antes y puedes saber cómo queda después de perder ese trozo de corteza cerebral. Entonces puedes cotejar, ¿no? Y dices, uy, cuando falta esta parte del cerebro parece que pasa así. Entonces esta parte del cerebro debe de valer para... Entonces Kennedy aportó mucho, ¿no?, a la ciencia. Sí. La Segunda Guerra Mundial fue muy importante para esto. La Segunda Guerra Mundial. ¿Y la pregunta era? Pues yo me he ido también. Estábamos hablando de los bostezos contagiosos. Sí, de las neuronas espejo. Sí. Y yo estaba diciendo que no se estudian los seres humanos, salvo cuando hay algún tipo de trauma. Entonces no sabemos gran cosa de las neuronas espejo, pero sí que hay una cosa que se llama, que se ha estudiado en psicología, que es el efecto camaleón. Efecto camaleón. Sí, y es que tendemos a... Y estamos hablando, claro, la raíz de todo es la contagiedad, no sé si existe esa palabra, de la risa, ¿no? Tendemos a reproducir lo que hacen las personas que tenemos delante, ¿no? Porque nosotros somos seres hipersociales, ¿no? Ya lo decía antes. Y hay eso, el efecto camaleón. Si tú estás interaccionando con alguien de forma, sin darte cuenta, de forma involuntaria, pues tendemos a reproducir la postura de esa persona o incluso la prosodia de esa persona. ¿Recordáis a Aznar cuando fue a Estados Unidos? Sí. Y hablaba así, estamos pensando en ello. ¿Cómo era? Estamos trabajando en ello. Algo así. Pues yo no creo que lo hiciera a propósito, ¿no? Eso se llama efecto camaleón. Y realmente no sabemos, no se sabe cómo se gestiona eso, ¿no? Así neurológicamente. Bueno, hay una película fascinante de Woody Allen que se llama Selig, que cuenta el caso, un falso documental de alguien que se convierte hasta físicamente en la persona que tiene al lado. Eso ya es mucho, ¿no? Si se pone al lado de un gordo, se engorda. Sí. Un poco esta idea. Conozco la película. Entonces, la contagiedad, ¿no? Vamos, ese verbo. Contagio. El contagio. Sí. Tengo que dormir más. El contagio de la risa, pues no se sabe desde el punto de vista así del sistema nervioso cómo funciona, pero desde luego que los seres humanos tenemos una facilidad enorme para facilitar, no está bien dicho, para hacer cualquier cosa que mejore lo que es la vida hipersocial que tenemos, ¿no? Ya que nombras hipersocial, que es una idea que late todo el rato,
como especie hipersocial, has dicho que nuestro éxito evolutivo se debe en buena parte a la comedia y a la tragedia. Y aquí me gustaría hacer un inciso, no tanto neurológico, neurocientífico, sino también de nuevo antropológico o social, que es la poca importancia que le damos al humor y a la risa respecto al drama. Al drama se le permite cualquier tipo de licencia, de ñoñería, de cursilada, de vergüenza ajena, de dramatismo en el sentido peyorativo del término, pero el humor y la risa parece que tienen que estar como muy acotado dentro de unos límites. Quizás se escapa del grupo social neurológico, pero me gustaría incidir en esto. ¿Por qué la comedia tiene tan poco valor artístico respecto al drama? Ya, no creo que... No te sientas triste por eso. Porque, no te digo por qué. Porque los neurocientíficos en neurociencia tampoco se le ha prestado ningún interés. No se le ha prestado. De verdad, está muy poco estudiado lo de la risa. Es contagiosa de cojones. Sí. Pues chiquito podía haber donado su cerebro, ¿no?, a la ciencia también para ver dónde sacaban todas esas cosas. Sí. Pero es verdad. En neurociencia, si tú quieres hacer una carrera, le dices voy a estudiar la risa y dices, ¿tú de qué vas? Claro. Hay una cosa que has nombrado interesantísima, que yo no había pensado nunca hasta preparando esta charla, que es el tema de las cosquillas. Sí. Porque podemos tocarnos a nosotros mismos hasta procurarnos un orgasmo, podemos masturbarnos. Si no lo habéis probado, lo recomiendo. O sea, la relación esfuerzo-calidad es imbatible. Pero no podemos hacernos cosquillas. Sí. Qué putada, un poco sí, y eso es una... ¿Lo vemos? ¿Es una putada o no? Claro, si pudiéramos, estaríamos todo el tiempo... Hombre, a lo mejor está bien, ¿no? Masajitos y tal, pero no, no sé si la anticipación tiene algo que ver. A lo mejor está bien, claro. Pues no podemos hacernos cosquillas, ¿no? Y eso está también estudiado. Un poco, tampoco mucho, ¿no? La neurociencia no está muy estudiado. Está estudiado. El asunto es que nosotros recibimos muchísima información sensorial continuamente. Y hay algo muy chulo, y es que toda la información sensorial que recibe nuestro cerebro, generada por nuestra propia actividad, está filtrada y tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, si vamos caminando, no notamos la presión sobre las plantas de los pies, pues ya la damos por hecho, ¿no? Está filtrada, es algo que hemos generado nosotros mismos. Sin embargo, si nos tocan la planta de los pies sin que sea debido a nosotros, con muchísima menos presión nos va a llamar la atención. Entonces, en el tacto también, cualquier acto de autoestimulación táctil pues se filtra porque... Además, claro, nuestro cerebro prevé, sabe lo que vamos a hacer y además no interesa. Entonces, la explicación que hay para las cosquillas es que las cosquillas es una manera de detectar la otredad, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo se llamaba? Kapuscinski, ¿no? Quien hablaba de la otredad. Es muy interesante, hasta el punto de que el estudio de las cosquillas se ha relacionado con la propia percepción de lo que es el propio yo, ¿no? El propio yo no solo es una percepción mental, sino que también es una percepción corporal, física, ¿no? Entonces, tenemos una capacidad muy grande de separar lo que es generado por nosotros de lo que es que se percibe como un peligro, ¿no? Si no está generado por exacto. Entonces, las cosquillas es como un sistema de detección de cosas que no somos nosotros. Y eso es muy útil. Imagínate que estás tranquilamente descansando, así, durmiendo la siesta, y te pasa un escorpión por aquí, ¿no? Claro, entonces la reacción es de apartarla, ¿no? Rápidamente. Entonces, la percepción de cualquier cosa, aunque sea muy sutil, en la superficie de nuestra piel, la reacción es automáticamente de apartarlo. Entonces, y tenemos una sensibilidad especial para eso. Por eso pensad que en las cosquillas la reacción es de echarlo para afuera. De echarlo para afuera y por alguna razón, y para esto sí que no tengo una explicación. Bueno, sí que puedo tener una explicación. Adelante. Adelante. Sí que puedo tener, sí. Es que nos hace gracia, ¿no? Y aquí hay algo muy chulo, y es que hablábamos antes del juego y de que el humor y la risa está relacionado con algo muy humano. Las dos maneras más ancestrales y que compartimos con otros animales, más primitivas de generar risa y
los dos implican tacto y los dos implican otro ser humano delante. Y en los animales otro animal. Entonces tú necesitas otro animal para estimular tu emoción, la emoción por lo menos. Después nosotros podemos estar contentos por muchas cosas porque somos seres muy complicados, pero primitivamente, y lo que compartimos con otros mamíferos, para estimular nuestra emoción de alegría necesitas otro ser humano, y el tacto es muy importante. Pero gestionamos que ese trato sea afectivo, porque si nos agrede, digamos, porque las cosquillas pueden ser un gesto muy agresivo también. Puede ser, sí. Hay algo muy chulo. No sabemos si otros animales tienen humor, si captan el humor. Antes me salté la pregunta tuya del humor. ¿Puedo comentar algo? Me decías, sí, es verdad. Como si no quisiera meterme en ese berenjenal. El único chiste que parece que comprendemos, si se puede llamar un chiste, otros animales y nosotros, es el gesto de ir a hacer cosquillas. ¿Sabéis? Cuando las cosquillas físicamente pues nos hacen gracia, pero el gesto también funciona. Pues ese gesto funciona con otros animales también. Y bueno, y lo de humor, que ahora me acuerdo, que me preguntabas cómo definiría el humor o algo así, ¿no? El humor considerado menos que la tragedia, que el drama. Y el humor realmente es algo que no sabemos si tienen otros humanos, ¿no? Y lo que tenemos nosotros es una especie de detector de incongruencias, de cosas que nos sorprenden, ¿no? Para el humor, y entonces evolutivamente es algo bastante complicado, es una cosa muy elaborada, no tiene que ver con la risa es más antigua, que me comentábamos antes. El humor necesita una narrativa, normalmente, ¿no? Una narrativa oral, una narrativa visual, una combinación de las dos cosas. Y algo que lo rompa de repente. Exactamente. Algo que te sorprenda y además algo que sea incongruente, que sea una ambigüedad, un juego de palabras o algo que no funcione. Y entonces cuando eso se rompe, nosotros tenemos un sistema de detección de incongruencias, que está bueno, es bastante... Suena a la Audiencia Nacional también, ¿eh? Sistema de detección de incongruencias. Entonces, los seres humanos estamos continuamente generando predicciones. Nuestro cerebro es una gran máquina de generar predicciones y además nos gusta que el mundo esté ordenado. Y si no está ordenado, lo inventamos, ¿no? Bien, pues cuando en una narrativa estamos continuamente prediciendo por dónde pueden ir los tiros. Entonces, para generar un flechazo de humor, ¿cómo se puede llamar a eso? Lo que hacemos es romper esa narrativa, de manera creativa. Y termino. Entonces, en ese momento te sorprendes y cuando tú cierras el círculo y te das cuenta de que esa narrativa se ha roto, pero no de cualquier manera, sino de una forma creativa, te ríes, sientes placer. Sientes un placer que es similar. Cuando se ha estudiado eso, las regiones que se activan, algunas en parte son similares a las que nos produce el chocolate o el orgasmo. Sí. O los dos a la vez. Los dos a la vez. Os aviso, suena a amenaza, pero os invito que al final de la charla, que no queda mucho también, podéis hacer preguntas. Lo digo para que no se produzca ese silencio incómodo de alguna pregunta y todo el mundo encogido. Quiero decir, es un espacio friendly para las preguntas. Quiero hablar brevemente, porque me llamó la atención cuando planteábamos la charla, el tema de la dopamina, que tiene mucha prensa, pero que tú me has explicado someramente, ahora quiero que desarrolles más, que no tiene tanta relevancia, ¿no? ¿Os suena la dopamina? ¿Os suena la oxitocina? ¿Habéis leído algún libro en donde hablan de la dopamina y de la oxitocina o así? Hay algo súper interesante en esto, y es que hay libros enteros escritos y muchas veces se escribe de que hay sustancias que pueden hacer cosas, ¿no? La dopamina te estimula, la dopamina te produce placer, la dopamina es lo que está detrás de la sensación de placer, la oxitocina es lo que está detrás pues, de la sensación de amor al prójimo o de sentirte bien con otra persona. Y, sin embargo, ninguna sustancia puede generar estados cognitivos. Y eso es un error muy grande. Y es un error muy grande que yo realmente no sé, incluso en compañeros neurocientíficos y gente de prestigio, porque a lo mejor, por alguna razón, no ha atado todos los cabos, le asigna estados cognitivos a sustancias. Y eso no funciona así. Porque
cualquier estado cognitivo, cualquier estado mental, no estado cognitivo, casi mejor estado mental, que tengamos, nunca está participado por una única sustancia. Lo que tenemos ahí es una ensalada extraordinaria de sustancias. Y entonces participan muchas sustancias y son circuitos muy complejos y no podemos decir que tal sustancia hace tal cosa, de ninguna manera. ¿Qué ocurre? Que cuando se hace un experimento para tratar de comprender cómo funciona el sistema nervioso, lo que hay que hacer es tener controladas todas las variables que puedas y modificar una variable. Entonces se han hecho experimentos en donde tú varías, pues, por ejemplo, la dopamina y se ve que cambian cosas, ¿no? Lo que ocurre es que la dopamina y las sustancias que se dicen que cambian cosas son sustancias que tienen efectos muy, muy, muy localizados en el cerebro, de manera que se pueden hacer esos experimentos, ¿no? Tú puedes modificar tu dopamina. De hecho, hay drogas de abuso que lo que hacen es precisamente modificar la dopamina. Lo podemos hacer precisamente porque actúan en zonas muy, muy, muy concretas del sistema nervioso central. Las muchísimas otras sustancias que tenemos no podemos drogarnos con esas sustancias, ni se pueden hacer experimentos porque colapsaría el sistema nervioso, porque están actuando en todas partes. Entonces, es una manera de interpretar mal los experimentos. Entonces, el mensaje es: una sustancia no genera estados mentales, ni los modifica de ninguna manera, son muchísimas sustancias. La dopamina no hace nada, o sí que hace, pero con otras 27 sustancias distintas, ¿no? Vale. Has nombrado las ratas, muy brevemente. Son unos animales encantadores. Maravilloso. A los científicos nos encanta buscar cosas humanas en las ratas. Y se ha encontrado la risa en las ratas, a un nivel decibélico que no se aprecia por el oído humano, sí. Pero explícanos que a pesar de su vida miserable, las ratas se ríen. Sí, esto es súper interesante. Cada vez que encontramos algo humano en una rata nos gusta muchísimo, porque quiere decir que se puede investigar. Porque, como os decía antes, apenas se han hecho experimentos, es normal, ¿no?, en seres humanos. Pero un ser deleznable como una rata, pues sí, ¿no? No sé. Están riquísimas. Una rata, rata, ¿cómo es el nombre de la rata que tenemos aquí? Ratus norvegicus, creo, ¿no? Algo así, no sé si no lo he probado, pero sabéis que en América Central, América del Sur, se toma el cuy, ¿no? La cobaya. Y es un roedor, cuando se despelleja, tiene una pinta así de rata feísima, con unos dientes así, y está riquísimo. Es como un cochinillo segoviano, pero en pequeño, ¿sabes? Así. Bien, pues mirad, se descubrió no hace mucho que las ratas se ríen, que a las ratas les puedes hacer cosquillas, que las ratas cuando están jugando, cuando tienen este juego, estas peleas físicas, y cuando juegan a este juego de perseguirse, se ríen. Y no nos habíamos dado cuenta, porque se ríen en ultrasonidos, en frecuencias de 50 kHz, 50.000 ciclos por segundo. Nuestro oído, nosotros tenemos un rango de audición desde los 2 hercios, que es una frecuencia muy baja, no, desde los 20 hercios, 20 ciclos por segundo, es un bajo muy bajo, no sé, a lo mejor el sonido del corazón cuando pones el oído en el pecho de una persona. Hasta los 20.000 ciclos por segundo, cuando somos jóvenes. Después vamos perdiendo, ¿no?, por las altas. Pues las ratas se parten el culo a 50.000 ciclos por segundo. Afortunadamente, imagínate que las escuchásemos, ¿no? A ver quién dormía. Andando por el desván y descojonándose. Ya están estas otra vez, ¿no? Ya están estas otra vez ahí arriba. Pero me parece muy optimista por su parte reírse, ¿eh? Bueno, yo creo que están llevándolas de ganar un poco también. Sí, pero están llevándolas de ganar y el hecho de haber descubierto esto es un indicativo más de que la risa es una cosa ancestral, ¿no?, que compartimos con otros mamíferos. Me imagino si se rieran las cucarachas ya, lo que sería eso. Sí, a lo mejor hay un montón de animales riéndose ahí fuera y no lo sabemos. Hombre, unos que sí se ríen bastante son los chimpancés. Sí. También es muy interesante. La semana pasada salía una noticia de estas cíclicas que salen, de que los humanos podemos reconocer gestos en los chimpancés y en los bonobos. Y voy a contar lo que nos pasó con el email. Yo le mandé esta noticia, hice un copia-pega de la noticia del periódico, no sé qué página web era, pero ponía los gestos humanos reconocidos en los chimpancés y el bonobús. Y yo se lo mandé, y Surso, muy amable, me lo señaló con toda educación pensando, pero qué pedazo de retrasado tengo al otro lado que me pone
que los humanos reconocemos los gestos del bonobús. Hubiera sido muy interesante, pero es interesante cómo la risa, además de los chimpancés, evolutivamente, mecánicamente es distinta a la nuestra. Sí, sí. ¿Cómo es esto? Los chimpancés se ríen y también lo sabemos desde hace poco. Y eso ha servido para explicar algo muy interesante sobre nosotros mismos, ¿no? Nosotros nos reímos, cuando nos reímos en la exhalación. Estamos entrecortando una exhalación, ¿no? Además, esto está muy estudiado. Cada ja son 75 milisegundos más o menos. Y hacemos unos 5 has por segundo. Parece un poco de villano de James Bond, ¿eh? Ahora ha sido más genuina, ¿no? Mira, bien. Sí. Pues cuando se descubrió que se le podían hacer cosquillas a los chimpancés, claro, tardó en descubrirse porque se ríen de una forma muy distinta a la nuestra. Se ríen con un jadeo rápido, se ríen así. Parece otra cosa, ¿no? Se ríen así. Y el asunto, y mirad lo chulo que es esto, el asunto es que los chimpancés no tienen el control sobre los músculos de la respiración que tenemos los seres humanos. Los seres humanos somos rarísimos y una novedad evolutiva muy importante porque la respiración es algo que tiene que funcionar de manera automática. Imagínate que tuviésemos que estar pensando que tenemos que estar respirando todo el tiempo. Venga, ahora respirar, ahora expirar, ahora inspirar. No. Como los blancos cuando bailamos. Pues no tenemos que estar pensando que hay que respirar y eso está bien, ¿no? Y lo pasan en los mamíferos, ¿no? Así continuamente. Bien, pues lo que ha ocurrido en el proceso evolutivo que conduce, ¿no? En el linaje que conduce a los seres humanos, es que poco a poco, y esto está estudiado, porque así estudiando otros primates actuales, se ha visto cómo hemos sido tomado posesión voluntaria de la musculatura involuntaria. De manera que, aparte de que el proceso es automático, también tenemos la capacidad, de forma voluntaria, de modificar la respiración. Y esto es muy importante. La explicación de por qué esto se ha asentado evolutivamente es porque facilitó precisamente lo que estoy haciendo ahora mismo, que es exteriorizar el pensamiento, que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje es una manera de exteriorizar el pensamiento. La capacidad de pensar sería todavía más antigua. Y nosotros, para exteriorizar el pensamiento, necesitamos hacer una serie de contracciones y de movimientos tremendamente precisos con nuestra caja torácica y con nuestra cavidad bucal y con la laringe, ¿no? Bien, pues en principio somos los únicos animales que nos reímos así. Hemos aprovechado esta capacidad que tenemos de controlar los músculos de la respiración no solo para exteriorizar el pensamiento, sino para muchas otras cosas, para tocar la flauta, para utilizar una paja para tomar un refresco, para soplar las velas de cumpleaños. Pensad que lo de soplar las velas de cumpleaños, además, vamos aprendiéndolo. Los niños pequeños sabéis que no saben soplar, les cuesta. Eso lo vamos aprendiendo, es muy interesante. Entonces, para centrarme, y la razón, es que yo me emociono muchísimo con esto. La razón de que podamos haber liberado los músculos de la respiración para hacer otras cosas es que tenemos las patas de delante colgando. Porque en los animales cuadrúpedos la respiración está presa de la marcha. No pueden modificar la respiración cuando quieren, porque el proceso de marcha genera unas contracciones en el tórax que les obliga a tener una respiración sincronizada con la marcha. Los chimpancés, por ejemplo, no son cuadrúpedos obligados, pero todavía mantienen eso. Entonces nosotros, al tener una postura erguida, y al ser bípedos y tener una postura erguida, las patas de delante nos quedaron colgando y entonces no se producen esas tensiones en el... Me estoy liando, que te cagas, ¿no? Pero No. Muy bien. No se producen esas tensiones en el tronco. Entonces, esos músculos pueden quedar libres para hacer muchas otras cosas, entre otras, escojonarnos de risa como lo hacemos. Pero claro, desde el punto de vista del chimpancé, el Homo sapiens es muy petulante, ¿no? Porque se levanta y sí, se ríe de manera entrecortada, o sea, desde el punto de vista... Sí, una cosa una de las cosas evolutivamente más transgresoras que podéis hacer, por lo tanto, es poneros a 4 patas y lanzar una sonora carcajada. Muy bien.
¿Podríamos aventurar entonces que la risa surgió antes que el ser humano? Sí, claro. Sí, yo eso, el hecho Es una idea que no aporta nada, pero que me parece muy sugerente. No, aporta porque nos da perspectiva. Claro que aporta, nos da perspectiva porque el hecho de haber descubierto hace poco que las ratas se ríen, que se le puede hacer cosquillas a las ratas. Y es reciente este descubrimiento, sí. dicen. No solo se ríen, sino que se ríen y responden, generan risa con las cosquillas. Y tienen cosquillas en sitios similares a los nuestros, en las axilas. ¿Sí? Si acostumbras a una rata a que se muera de risa así cuando tal, luego persigue tu mano, persigue la mano. Pero entonces las ratas, la rama evolutiva que conduce a los roedores se separó de la que después por la que estuvimos nosotros hace, no sé, 75 millones de años por lo menos. Hace unos 75 millones de años. Entonces, eso quiere decir que los animales que vivían hace 75 millones de años probablemente ya tenían mecanismos para generar la risa, ¿no? Tenemos mucho que aprender de los bonobos, por ejemplo. Sí. Los bonobos, cuando encuentran comida, se ponen a follar entre ellos para celebrar que han encontrado comida. O practican sexo oral. Quería decir que tenemos mucho que aprender de ellos. Está bien. Que no sé si se ha estudiado la risa en el bonobo concretamente, o es el chimpancé, o son los simios grandes primates en general. Los animales que han dado respuestas más interesantes últimamente sobre cosas que nos interesan a los humanos son los bonobos. No sé si en concreto la risa, porque la risa sí que creo que se ha estudiado más en chimpancés, pero por ejemplo, las habilidades de pensamiento simbólico, que claro, esto también era interesante comentarlo. Para el humor necesitamos pensamiento simbólico, no para la risa. En principio no se ha encontrado pensamiento simbólico ni desplazamiento. El desplazamiento es la capacidad de ir más allá del aquí y el ahora, ¿no? Así, nosotros podemos reflexionar sobre el pasado, establecer planificación para el futuro, y eso no existe. Hay algún animal que tiene lo que se llama desplazamiento, las abejas cuando hacen unas danzas para comunicar dónde están las flores con miel y con néctar, pero no hay animales con desplazamiento. Entonces, cuando se estudia el desplazamiento y el simbolismo en otros animales, pues no se encuentra, ¿no? Excepto en algunos bonobos criados en cautividad. No. Pero hay teorías que dicen que el sapiens se impuso, entre comillas, al neandertal precisamente por esa capacidad de, sí, exacto. Sí, de amalgamar símbolos. Exacto, sí. No hay muestras muy patentes de pensamiento simbólico en el neandertal, en los neandertales. No hay, son muy pequeños las muestras. Y hubo, me salgo un poco del tema, pero hubo consanguinidad entre el neandertal y el sapiens. Sí, claro, eso está demostrado. ¿No? Sí. Y con los tenemos trazas del neandertal. Los que somos norsaharianos, excepto del Sáhara para abajo, no. Aquí quiero hablar de nuestra quinta, los que somos... En el estudio de los procesos evolutivos del ser humano, que vamos a dejar tiempo para preguntas, hay unas mezclas muy chulas. Por ejemplo, hay otro grupo que son los denisovanos, que no se sabe realmente muy bien aún cómo podían ser, porque solo se han encontrado restos genéticos en trocitos de hueso. Que hay humanos actuales que tienen genes nosotros probablemente no tengamos, pero humanos que viven en el este asiático, sí, y en las zonas así altas del Himalaya. Qué interesante. No sé si hay alguna pregunta. Hay pregunta, muy bien. Ah, sí. ¿Por qué no reímos de las desgracias de los demás? Eso se llama Schadenfreude en alemán. Schadenfreude, sí. Eso es cuando te alegras de la desgracia de alguien, que normalmente es alguien deleznable y lo merece, ¿no? Pero, bueno, sí. o es el proceso de vídeos de primera. O sea, cuando ves un vídeo de una boda, alguien que ha preparado su boda, el mejor día de su vida, y de pronto le da una lipotimia o se cae, o en la fase de chupito se pone a bailar y cae. Claro, los programas de japonés, de asiáticos, sí, ¿no? Sí, humor amarillo. La pregunta es muy pertinente porque tú abundas en algo que claro, la explicación es muy complicada. Los seres humanos le hemos dado muchas vueltas a este proceso que yo llevo todo el tiempo diciendo que es muy ancestral y que lo compartimos con otros animales, pero el humor
es distinto, claro. El humor tiene unos componentes sociales enormes y culturales. Entonces, nosotros hemos revestido ese armamento que tenemos ancestral, gracias a nuestras capacidades cognitivas, lo hemos revestido de todo tipo de variantes. Y por eso podríamos, lo que decía al principio, podemos tener celos, podemos tenemos muchas formas de odio, por ejemplo, o suficiencia, y con el humor pues tenemos muchas formas de movernos a través del humor, hasta el punto de que la risa puede no solo indicar, porque la risa es un indicador de que todo está ok, ¿no? De que te puedes acercar a nosotros, que no pasa nada. Pero no, también existe la risa del malvado, claro. Existe la risa para reírte, para humillar a alguien, ¿no? Bueno, pero puede ser también risa nerviosa de, joder, menos mal que no me pasó a mí. También. Claro, entonces, esos son variantes que lo que hacen es mostrar la gran creatividad que tenemos los seres humanos para jugar con nuestra mente y con nuestra cultura, ¿no? Porque es esencialmente cultural, ¿no? ¿Había alguien más por aquí? Es un poco por lo que estáis hablando, ¿eh? ¿A qué se debe la risa ante una desgracia propia? Que puede ser un ejemplo, que estés pegando la bronca a un jefe y te entra la risa. Sí. O en un funeral, por ejemplo. O en un funeral, como has dicho antes. Puede ser como un mecanismo de defensa. Sí, pues yo, claro, no te voy a dar una respuesta mejor que la que puedas tener tú realmente, pero sí. No, claro, es que esto no está, ni siquiera en psicología está muy estudiado, ¿no? Pero supongo que sí, que es una manera como a nosotros nos explota la risa cuando la situación es incongruente y a lo mejor pues también cuando la incongruencia viene de algo lamentable, ¿no? Sí. Pues la risa es una venganza en ese momento, ¿no? Sí. Que también, relacionado con lo que planteas, está el contagio de la risa, se ve claramente en un espectáculo cómico, no nos reímos igual que viéndolo en casa solos. Incluso la fisicidad de estar hombro con hombro pegado, esto lo saben bien en programas como El Hormiguero o Crónicas Marcianas, la gente junta, se contagia la risa, el simple movimiento de hombros de carcajeo, se contagia la risa mucho más. Sí. Lo del contagio. Trucos. Sí. Lo del contagio les contaba antes. Es una putada lo que os voy a hacer ahora, pero yo me estaba leyendo un libro del Provine que hablaba de la risa y tiene un capítulo sobre el bostezo. Y lo pasé fatal. Porque todo el tiempo leyendo sobre el bostezo y no va. Y yo a bostezar. Y claro, pero no había más remedio, porque el tío tenía que hablar del bostezo. Y yo, a bostezar. Y además hablaba de lo contagioso. Y la primera vocación del acto. Y no sé si ahora. Vas a confollar también, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Te puede provocar la risa uno con más bien cosquillas las turbulencias? Uy. Yo lo digo porque a mí me pasó una vez que Sí. Supongo que sí. ¿Y te daba sensación de cosquilla? Sí. Claro, sí, si no eras tú, ¿sabes? Los experimentos que se han hecho para saber hasta qué punto te puedes hacer cosquillas a ti mismo y por qué es importante que tú no controles el movimiento, consiste en un brazo articulado que puedes mover tú mismo, ¿no? Y ese brazo articulado, imaginad un brazo con varios codos. Entonces tú lo mueves y el brazo termina pues tocándote un poquito. Entonces, tú le puedes ir dando grados de libertad a ese brazo, de manera que cuando tú lo mueves así, siempre responde así. Pero si le das más grados de libertad, tú no eres capaz de predecir la movida esa. Entonces, con esos brazos se ha ido estudiando hasta qué punto tú te podías... el hecho de que no te puedas hacer cosquillas a ti mismo depende de que lo estás prediciendo. Entonces, claro, la turbulencia es completamente impredecible. Entonces, el avión, si tiene algo que te rasque por algún lado... Sí, eso, yo no sé, bueno... Pero mira, yo voy al lado tuyo en el avión y te mato, o sea... Porque yo estaría llorando por dentro, manteniendo la compostura, pero... Pues mira, cuando decías tú al principio, vemos gente riéndose sola, pues mira, este es un caso de psicopatía clarísima. Sí. Y tú descojonado. Qué crack. ¿Hay alguna pregunta más para acabar? Yo quiero hablar sobre el tema de la risa. Antes habéis hablado que se valora más el drama y me ha venido a la cabeza el nombre de la rosa,
toda la temática de no reír. ¿Por qué? Porque reír es símbolo de... Bueno, símbolo no, demuestra que eres feliz, que estás contento, y es una manera como de... Si eso está capado, es como una manera de control social, ¿no? Si la gente no ríe, la gente... no sé. Claro, la risa es una reacción automática en gran medida, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes que estar reprimiendo eso, tienes que estar haciendo un ejercicio importante, ¿no? Es una represión clarísima, claro, si estás en un entorno donde no te puedes reír. ¿Por qué no te deja de reír? ¿Por qué? ¿Por qué no te puedes reír según dónde? Porque es pecado, ¿no? Claro. Pero tú un poco... Bueno, y Da mucho que pensar, ¿no? van y quitan Zona Franca, por ejemplo. En TV3 quitan Zona Franca porque hace reír. El Neurona Fest sigue ahora mismo a las... Creo que son las 8 ya ahora mismo, ¿no? Sí. A las 8 el concurso de monólogos. ¿Qué haces, Juan? ¿Qué estás así? Juan me está haciendo unas señales que parece la azafata en el avión. Jo voy... Només volia dir que demà també hi ha xerrades aquí Claro. a les 11 del matí, a les 6 de la tarda i a les 7, i Pepe ara us farà un resum del que ve a continuació. Ahora mismo hay un concurso de monólogos en el Faristol a las 9:30.